Muy buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en optometría. Soy David Peña, docente de la Unidad de Ciencias Básicas. Hoy estaremos desarrollando en la asignatura de Biología Humana del ciclo 2020 el tema del sistema reproductor del ser humano. Como ya sabemos, el sistema reproductor en el hombre y en la mujer tiene sus diferencias y hoy vamos a identificar esas diferencias y vamos a escribir anatómicamente cada uno de esos sistemas reproductores, tanto masculino como femenino. Comenzaremos con el sistema reproductor masculino. El objetivo es describir la localización, estructura y la función de los órganos del aparato reproductor masculino. Los órganos que componen el aparato reproductor masculino son los testículos, un sistema de conductos que incluyen ahí algunos que veremos más adelante, como el epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la uretra. También las glándulas sexuales accesorias, que ahí tenemos las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvoretrales. Y varias estructuras de sostén, como el escroto y el pene. Comencemos con la primera de las estructuras, los testículos. También se les conoce como gónadas masculinas. Producen espermatozoides y secretan hormonas. El sistema de conductos transporta y almacena los espermatozoides porque precisamente los testículos se conforman de eso, partes que son los conductos que van a almacenar y también participan en la maduración de los espermatozoides. Entonces van a transportar, almacenar y madurar a estos. El semen es el líquido que contiene espermatozoides y secreciones provistas por las glándulas sexuales accesorias. Y las glándulas anexas van a ayudar al transporte, mantenimiento y nutrición de las secreciones. En este caso, pues una de las secreciones es el semen, que está compuesto de varias otras secreciones que vamos a ver más adelante. El escroto. El escroto es la bolsa. Aquí la podemos observar perfectamente, que es la estructura de sostén para los testículos. Está compuesta por piel laxa y la fascia superficial que cuelga de la raíz, que es la porción fija del pene. Exteriormente, el escroto se ve como una única bolsa de piel separada en dos porciones laterales por un surco medio llamado rapé. El surco medio, que se ve como si fuera una costura, se llama rapé. En el interior, el septo o tabique escrotal divide el escroto en dos sacos, como podemos observar en esta ilustración. Cada uno con un testículo dentro de cada saco. El tabique está formado por una fascia superficial y tejido muscular. El músculo dartos, que se le dio ese nombre porque parecía como despellejado, que se compone de haces de fibras musculares lisas. Y el músculo dartos también se encuentra en el tejido subcutáneo del escroto. Aquí podemos observarlo.
Y está también aquí. Asociado con cada testícula se encuentra también otro músculo, que es el músculo cremaster, que es el músculo que también se le llama suspensor, ¿verdad? Que lo vemos por acá. Una pequeña banda de músculo esquelético que es una continuación del músculo oblicuo interno del abdomen que desciende a través del cordón espermático y rodea los testículos. Es este que se ve en esta zona, que ya como su nombre lo indica, ¿verdad? Cremaster o suspensor, pues tiene la función de retraer o levantar, ¿verdad? Testículos. Las capas que contiene entonces son la piel laxa, la fase superficial, el músculo oral y el músculo cremaster. Ahora, los testículos son glándulas pares ovales ubicadas en el escroto que miden 5 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro aproximadamente. Cada testículo también va a tener un peso de 10 a 15 gramos. Se desarrollan primero en la parte de los riñones, cerca de los riñones, en la porción posterior del abdomen y comienzan a descender hacia el escroto a través de los conductos inguinales durante la segunda mitad del séptimo mes del desarrollo fetal. Entonces, cuando uno es un feto, están en la parte abdominal y luego bajan a cuando ya estamos casi por nacer, en la segunda mitad del séptimo mes, casi a un mes y medio antes de nacer. Una serosa llamada túnica vaginal, que estas son las capas ya que tiene, o capas o túnicas, que deriva del peritoneo y se forma durante el descenso de los testículos, los cubre parcialmente. La acumulación de líquido seroso entre la túnica vaginal produce hidrocele o una hernia que es con líquido, ¿verdad? Hidro es de agua, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que pueden pasar, que puede ser causada por la lesión de los testículos o la inflamación del epidídimo. Ya veremos cuál es el epidídimo. Luego tenemos ahí que por dentro de la túnica vaginal se encuentra una cápsula fibrosa blanca compuesta por tejido conectivo denso y regular que se le conoce como túnica albugínea, que consta de un tejido conectivo denso y regular. Albuginia se le llama así también porque le pusieron de alba, de albo, de color blanco. Y se extiende hacia el interior, formando tabiques que dividen el testículo en una serie de compartimientos que son como si fueran lóbulos. Aquí podemos observar que van dividiendo todos estos organización de túbulos y lo hacen, aquí está la túnica albugínea. Y cada uno de los lóbulos contiene de 1 a 3 lóbulos muy enrollados. Y son entre 200 y 300 lóbulos, que van a tener todo ese montón de túbulos enrollados, que se le llaman los túbulos seminíferos, de semen o de semilla, que conducen esa semillita, por así decirlo, así sería el nombre, si lo tradujéramos, de los términos originales del idioma, donde aquí se van a producir precisamente los espermatozoides. Por eso es que se le pusieron así, túbulos seminíferos.
El proceso por el cual los testículos producen espermatozoides se conoce como espermatogénesis, o la producción o la génesis de los, o el origen de los espermatozoides, que ya vamos a ver más adelante. En la estructura interna, cada testículo está dividido en unos 300 lóbulos. Cada uno contiene 3 lóbulos, 3 túbulos seminíferos, y ahí se va a dar la espermatozoide, como ya les dije. En los túbulos existen 2 tipos de células. Las células de Sertoli y las células espermatogénicas. Las espermatogénicas son las que producen espermatozoides. Y las células de Sertoli dan mantenimiento a las células espermatogénicas. Esas son, tiene varias funciones ahí para dar mantenimiento a esto. Y existen otras células en el tejido intersticial entre los lóbulos llamadas células intersticiales o de Leydig. Su función es la producción de testosterona. Entonces los testículos van a tener esa producción de espermatozoides mediante la espermatogénesis. Y aquí es donde podemos observar cómo es uno de esos túbulos en un corte transversal, ¿verdad? Y podemos encontrar que hay células germinativas primarias que van a estar hacia la base, perdón, hacia la base. Luego las espermatogonias, podemos ir viendo cómo se va desarrollando. Aquí también lo pueden observar, ¿verdad? Espermatogonias, luego van los espermatocitos primarios, luego el espermatocito secundario, la espermátide y por último ya el espermatozoide. Entonces así se va desarrollando y ese es el proceso de espermatogénesis. ¿Por qué se le pone 2N y 1N? Bueno, eso lo aprenderán en módulo, más adelante. Y tiene que ver con la genética, es decir, qué tipo de célula es, si tiene diploide o haploide. Y eso lo van a aprender más adelante. En el testículo se producen los espermatozoides, que se producen alrededor de 300 millones diarios. Y tiene 3 partes: la cabeza, el cuello y la cola. La cabeza, como se puede observar aquí, está compuesta por núcleo con 23 cromosomas y un acrosoma. El acrosoma, que es el que les va a permitir más adelante, cuando vean la parte de fisiología, van a entender para qué se utilizan o cuál es la función de estas estructuras. Pero sí recuerden que toda estructura responde a una función o tiene una función específica. El cuello, que es esta zona de aquí que contiene centriolos, une a la cabeza con la cola. Y por último la cola, que está compuesta por la pieza media, la porción principal y la porción terminal. La pieza media es abundante con mitocondrias en espiral. La porción principal, la más larga, y la porción terminal es la porción fina, más estrecha, como la colita. Aquí podemos observar una microfotografía de uno de los, del líquido que contiene el espermatozoide. Los conductos del aparato reproductor masculino. Tenemos los conductos seminíferos, los túbulos rectos, la red testicular, los conductos eferentes, conducto epididymario y el conducto deferente.
Esos están en el orden precisamente en que se describen o que se ven aquí en la lámina, ¿verdad? Podemos observar precisamente cómo es que son estos, ¿verdad? Tenemos los túbulos seminíferos, que ya hemos visto que están como en lóbulos, envueltos con la túnica albuginea. Luego los túbulos rectos, la red testicular, los conductos eferentes, el conducto epidedimario y el conducto deferente, ¿verdad? De esa forma ya podemos identificar. El epidídimo tiene forma de coma de unos 4 centímetros. Aquí está, es como una coma invertida, digámoslo así, que así se ve aquí. A una comilla, ¿verdad? Digamos. Sus partes son la cabeza, el cuerpo, la cola. La cabeza se encuentran los conductos eferentes. Aquí podemos observar mejor. Luego en el cuerpo se encuentran el conducto epidedimario, que mide 6 metros. Y la cola, pues se continúa con el conducto deferente. Por aquí estaría la cola, el cuerpo y la cabeza, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, este es precisamente ese. La histología es epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilio rodeado por capas de músculo liso. El conducto deferente y cordón espermático. El conducto deferente mide 45 centímetros, va desde el epidídimo hasta la cara inferior de la vejiga, terminando en una dilatación llamada ampolla. Consta de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y una lámina propia, la muscular, con 3 capas. Entonces el conducto deferente, como lo veíamos anteriormente, aquí no se observa muy bien. Vamos a ver. Creo que más adelante lo veremos mejor. Aquí está el conducto deferente. Miren, es bastante grande, ¿verdad? Ahí se puede observar mejor. Y mide 45 centímetros. Es el largo. Y el cordón espermático es la estructura de sostén que va desde el escroto y está formado por el conducto deferente, la arteria testicular, el plexo pampiforme, los nervios autónomos, los vasos linfáticos y el músculo cremástico. Entonces sería toda esta estructura, todo esto que contiene, si lo abrimos aquí, vamos a ver que está todo esto, el conducto deferente, la arteria testicular, plexo pampiforme, nervios autónomos, los vasos linfáticos y el músculo cremástico. Y aquí podemos observarlo perfectamente, el cordón espermático. Así se le llama a toda esa estructura que pasa hacia los testículos, ¿verdad? El conducto eyaculador mide 2 centímetros de largo y surge de la unión de la ampolla del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Atraviesan en sentido anterior inferior la próstata y desembocan en la uretra prostática. Entonces aquí está, precisamente podemos observar que hay uno que viene de la vejiga, pero hay otro que viene acá de este conducto que mide 45 centímetros, recuerda. Aquí se une con otras vesículas que ya veremos más adelante. Y este es el conducto eyaculador. Hay uno que viene de la vejiga, que ya vamos a ver el nombre de este. Y aquí se van a unir para formar la uretra. Más adelante vamos a ver
cómo se llaman esas partes. Las vesículas seminales son un par de estructuras en forma de bolsa localizadas en el sentido posterior de la base de la vejiga. Aquí podemos ver lateralmente en una hemicara, por así decirlo, de la parte pélvica del hombre. Y aquí se puede ver el corte, pues, donde está la vejiga. Aquí sale la orina. Pero aquí tenemos el conducto deferente y se va a unir aquí en el conducto eyaculador, pero aquí están las vesículas seminales. Están posteriormente a la vejiga y en su base, ¿verdad? La próstata tiene forma de rosquilla y es única. En otros lugares dice que es como una nuez, ¿verdad? Mide 4 por 3 por 2 centímetros. Entonces está en la base de la vejiga, por así decirlo, anterior al recto. Por eso es que se hace el tacto rectal para saber cómo está la próstata, porque por ahí se puede tocar, ¿verdad? A la próstata. Si está inflamada, pues ahí precisamente se va a palpar. Y como pueden observar, la próstata es atravesada por estos conductos, ¿verdad? Por eso si se inflama, estos conductos sufren precisamente oclusión o se corta el que puedan pasar, se corta el paso de las sustancias ahí. Las vulvoretrales o de Cooper son un par de glándulas del tamaño de un guisante. Se localizan a cada lado de la uretra membranosa. Sus conductos desembocan en la uretra esponjosa. Aquí vamos a ver, aquí están las de Cooper. Y aquí está la próstata, ¿verdad? Y ya hemos visto que desembocan, miren, no es en este pedacito que está aquí, ni tampoco en la próstata, es más abajo, donde van a dejar su secreción. Aquí las podemos observar también, de alguna manera, en la parte inferior. Aquí se pueden observar. Y finalmente la uretra, que es un conducto común para el aparato urinario y el reproductor, porque de la vejiga, aquí sale la orina o secreta la orina y mide unos 20 centímetros. Se divide en las 3 porciones. La primera porción es la porción prostática, porque está atravesando la próstata y mide ahí unos 2 a 3 centímetros. Atraviesa la próstata. Después de que sale de la próstata, continúa y hay una que se llama membranosa, que solo mide 1 centímetro, que atraviesa el músculo profundo del periné. Ya vamos a ver a qué se llama todo eso periné. Y que va a medir ese centímetro, es chiquita, cortita. Y la más larga, que atraviesa el pene, es la esponjosa, la uretra esponjosa, que mide de 15 a 20 centímetros. Y es esta que ustedes pueden observar. Aquí también la pueden observar. Esta es la prostática, esta es la membranosa y esta es la esponjosa. Luego el pene, que es esta estructura que estamos aquí viendo, que contiene la uretra que da paso a la eyaculación y la micción. Y va a constar de 3 partes: el cuerpo, el glande, la raíz.
Este órgano es el que también igual permite la excreción de la orina, pero también es el que permite el coito, ¿verdad? Y ya veremos más adelante sobre esto. Entonces, el pene contiene la uretra y es la vía de paso para la eyaculación y la excreción de la orina. Tiene forma cilíndrica y se divide en esas partes que ya les he mencionado. El cuerpo del pene se compone de 3 masas cilíndricas de tejido, cada una rodeada por un tejido fibroso, la túnica albugínea. También tiene las 2 masas dorsolaterales, son los cuerpos cavernosos. Aquí lo pueden observar. Cuerpo cavernoso que tiene estas 2 masas laterales y la masa ventromedial, que es más pequeña, que es el cuerpo esponjoso, que contiene a la uretra dentro de esta, ¿verdad? Si lo vemos en la lámina anterior, precisamente aquí están los cuerpos esponjosos y dentro de esta está la uretra esponjosa. También esa es la que lo mantiene abierta la uretra durante la eyaculación. Hay fascia y piel que van a encerrar estas 3 masas constituidas por un tejido eréctil. Cuando hablamos de tejido eréctil, se compone de numerosos sinusoides sanguíneos, que son espacios vasculares, como se pueden observar aquí, revestidos por células endoteliales y rodeadas por músculo liso y tejido conectivo elástico. El extremo distal del cuerpo esponjoso forma una porción levemente agrandada con forma de bellota, se dice, ¿verdad? Llamada glande, como si fuera un hongo, quizás, ¿verdad? Una bellota, dice. Su límite es la corona o surco balanoprepucial. La porción distal de la uretra se extiende por dentro del glande hasta una abertura que se le llama el orificio uretral externo, que está aquí, y cubriendo el glande laxamente en los penes no circuncisos se encuentra el prepucio, que es lo que algunos llaman la cubierta del pene o el pellizquito del pene, así le llaman vulgarmente, pero ese se llama prepucio. Entonces tenemos el cuerpo y el glande. Luego tenemos la raíz del pene, que es la porción fija o la porción proximal de este. Sería por esta zona de acá o acá, ¿verdad? En esta zona. Se divide en el bulbo del pene, la porción ensanchada en la base del cuerpo esponjoso, y los pilares del pene, las 2 porciones separadas y más estrechas de los cuerpos cavernosos. Aquí está, ¿verdad? Precisamente cómo son estos. Y por último, podemos decir que en la raíz, que es la porción más proximal y fija, está formada por ese bulbo de este, y los pilares del pene unidos a la raíz del pubis y del isquion, rodeados por el músculo es isquio cavernoso. Y luego tenemos los ligamentos, porque el peso del órgano es sostenido por estos ligamentos, que son una continuación de la fascia del pene, que continúan después, perdón, en la fascia del pene. Los ligamentos son el ligamento infundibuliforme, ligamentos infundibuliforme, originado en la zona inferior de la línea alba, y el ligamento suspensor. Aquí aparece también con el nombre otro que es el fundiforme, pero es en realidad ligamento infundibuliforme.
Y por último tenemos ya el líquido que es secretado en la eyaculación, que se divide en dos fases. Tenemos en la fase de espermatozoide, que es de 50 a 150 millones por mililitro de este líquido que se llama semen, y el líquido seminal formado a partir de las secreciones de los túbulos seminíferos, vesículas seminales, próstata y bulbo rectal. Las propiedades del semen de 3 a 5 ml por eyaculación, ¿verdad? No es mucho el líquido que sale o se excreta en la eyaculación. El pH es de 7.2 a 7.7. El aspecto es como lechoso. La consistencia es viscosa. Y en los siguientes 5 minutos va a coagularse. La licuefacción de 10 a 20 minutos y tiene un olor alcalino. Ahora pasemos al sistema reproductor femenino. Los órganos del aparato reproductor femenino incluyen los ovarios, las trompas uterinas o de falopio, que a los ovarios también se le conoce como gónadas femeninas, recuerden. Y las trompas uterinas, les decía, también se les llama trompas de falopio, o también se les llama también oviducto. El útero, la vagina y los genitales externos, llamados en conjunto vulva. También tenemos la zona del periné y las glándulas mamarias. ¿Cuál es el objetivo de ver esto? Describir la localización, la estructura y función de los órganos del aparato reproductor masculino. Y aquí podemos observar precisamente todas estas partes. Aquí podemos ver, tenemos los ovarios, las trompas de falopio o uterinas. Tenemos el útero que tiene varias partes, un fondo, que vemos aquí. Aquí tenemos el ligamento suspensorio del ovario, endometrio, miometrio, la cervix, a las fimbrias. Tenemos también el orificio interno del cervix, o cuello también se le llama, el canal del cervix, la vagina, el orificio externo del cervix, y luego vamos a tener los órganos externos, que vamos a ver más adelante. Comencemos ahí con los ovarios. Los ovarios, que son la gónada femenina, son glándulas pares, de forma y tamaño similares a los de una almendra sin cáscara. Son homólogos de los testículos. En los hombres son los testículos, en las mujeres son los ovarios. Los ovarios producen primero gametos, que son los ovocitos secundarios que se desarrollan hasta formar el óvulo luego de la fecundación. Y también producen hormonas, incluyendo la progesterona y estrógenos, que es la hormona sexual femenina, la inhibina y la relaxina. Así que tienen una función también hormonal. Las trompas de falopio o uterinas transportan el ovocito al útero y sitio de fecundación. Es decir, de aquí sale el ovocito, es tomado por las fimbrias y es transportado para la fecundación aquí, precisamente en las trompas uterinas. Se produce la fecundación y luego se implanta en el útero, que es el sitio de implantación del óvulo y desarrollo del feto, del óvulo fecundado.
Cuando este no es fecundado, por supuesto, entonces toda la preparación que tiene el útero es lo que pues sale o es expulsado en el periodo de de las fases de todo el ciclo femenino de reproducción, y ahí está la fase de la menstruación. Ya vamos a platicar un poco sobre esto. Luego tenemos la vagina, que aloja al pene y canal del parto también, y drena la menstruación. Y por último, las glándulas mamarias, que sintetizan, secretan y eyectan leche. Hablemos directamente de los ovarios. Ya hemos dicho que son glándulas pares, ubicadas en la cavidad pélvica, que tienen esa forma, lo unen al útero de la cavidad pelviana mediante el ligamento ancho del útero, peritoneo parietal, que forma un pliegue llamado mesoovario, el ligamento propio del ovario, que lo fija al útero, y el ligamento suspensorio lo fija en la cavidad pélvica. Pues tiene varios ligamentos que aquí se pueden observar algunos, ¿verdad? Aquí está otro, y podemos observar, ¿verdad? Los ovarios. En la histología se le distinguen 4 partes. El epitelio germinativo, que consta de epitelio plano, cúbico, simple. Luego tenemos la túnica albuginea, que es tejido conectivo denso irregular. La corteza ovárica, donde están los folículos ováricos rodeados por tejido conectivo irregular y músculo liso. La médula ovárica, que es tejido conectivo laxo vascularizado con linfáticos y nervios. Aquí podemos observar en este dibujo un corte de ovario donde podemos ver las zonas que tiene. Corteza, aquí tiene una zona media, la túnica albuginea, que es con tejido conectivo denso irregular, corteza ovárica y la médula ovárica. Entonces tenemos túnica albuginea, ¿verdad? Corteza ovárica y médula ovárica. Luego tendremos también la zona del hilo ovárico, que es siempre donde la estructura que van a nutrir y sacar la sangre desoxigenada o los desechos también del metabolismo, pues tienen que entrar en tanto arteriolas o arterias y venas. Los folículos ováricos se encuentran en la corteza, como se puede observar por aquí, aquí también en diferentes estadios. Se componen de ovocitos y células foliculares que lo rodean. Luego se convierten en células de la granulosa. Aquí pueden ver los ovocitos en diferentes momentos. Ya vamos a ver un poco de eso. El folículo maduro es grande y lleno de líquido. Podemos observar un folículo maduro, perdón. Este está madurando y aquí ya está maduro y es grande y está lleno de líquido. Aquí podemos observarlo mejor en una microfotografía. Y luego está el cuerpo lúteo, perdón, que es este amarillo, que contiene restos de un folículo maduro luego de la ovulación y va a producir progesterona, estrógeno, relaxina e inhibina.
En el aparato reproductor femenino se produce la ovogénesis o el origen de los ovocitos o de los óvulos. Entonces, la formación de gametos en los ovarios. Esto se inicia antes del nacimiento. En el feto, las células germinativas primarias migran al saco vitelino, del saco vitelino a los ovarios. Aquí se van a diferenciar en ovogonios o células madres que van a ser diploides. Diploides significa que tiene todos los pares de cromosomas que son necesarios para que una célula pueda hacer su función. Y haploides es que solo tiene la mitad. Eso lo van a aprender en genética. Entonces, se dividen por mitosis para producir células germinativas antes del nacimiento. La mayoría se degenera y sufre atresia. Deben buscar este nombre que significa, ¿verdad? Que sufran atresia. Solo unas cuantas se diferencian en células de mayor tamaño llamados ovocitos primarios. Estos entran en la profase 1 durante el desarrollo fetal y no completan la meiosis 1 hasta la pubertad. Es decir, permanecen ahí hasta que van a necesitar, que es cuando ya comienzan los ciclos reproductivos en la niña, en este caso, hasta que pues ya pueda tener una edad adecuada para tener un producto, un bebé, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? La fase de multiplicación, la de crecimiento, tenemos también la fase de maduración y está todo el orden que se da en la ovogénesis. Las trompas uterinas son conductos bilaterales que se extienden lateralmente del útero, miden unos 10 centímetros, tiene varias porciones, tiene el infundíbulo, las fimbrillas, la ampolla y el istmo. Tenemos las fimbrillas, la ampolla y el istmo. Histológicamente tiene 3 capas. La mucosa, toda esta zona que está hacia la luz, que es epitelio cilíndrico simple, ciliado y lámina propia. Luego tenemos muscular, que es un anillo interno, circular y longitudinal. Estamos viéndolo. La muscular. Y luego la externa, que es una serosa. Y aquí quizás la veríamos por aquí. Entonces tenemos mucosa, que es epitelio cilíndrico simple. Luego tenemos y lámina propia. Luego tenemos muscular. Tenemos todo esto acá. Y luego la serosa, o en la externa. El útero se sitúa entre la vejiga y el recto y sobre la vejiga en posición de anteflexión. Aquí lo podemos observar cómo está en esa posición de anteflexión. Con tamaño y forma de una pera invertida, sus porciones son el fondo, el cuerpo, el cuello y el istmo, ¿verdad? La cavidad uterina es la porción de adentro, ¿verdad? Que aquí la podemos ver también. El conducto del cuello uterino, el orificio interno y el orificio externo. Aquí podemos ver el orificio externo. Ahora, los ligamentos en el útero, está el ligamento ancho, que son pliegues de peritoneo a cada lado. El ligamento rectouterino, que son extensiones peritoneales que conectan al útero con el sacro. El ligamentos cardinales, por debajo de los anchos, van desde la pared pelviana al cuello y vagina. Y los ligamentos redondos entre los anchos que van desde el útero hasta los labios mayores. Aquí podemos observar algunos, ¿verdad?
Son de esos ligamentos, aunque no se ven bien. Histológicamente el útero consta de 3 capas. El perimetrio, que es el peritoneo visceral, epitelio plano simple, que adelante el saco vesico-uterino y atrás el saco de Douglas o recto uterino. El perimetrio es la parte más externa, ¿verdad? Digámoslo así. El miometrio son 3 capas de músculo liso, más gruesas en el fondo y menos en el cuello. La capa media es más gruesa y circular y la interna y externa son longitudinales. Aquí podemos ver el miometrio, ¿vale? Y el mío es de músculo, es decir, ya es propiamente el músculo del útero. Y el endometrio posee 3 componentes. Epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y secretoras. La lámina propia que forma el estroma endometrial subyacente. Y las glándulas endometriales que se extienden hasta el miometrio. Entonces aquí podemos ver que se divide en capa funcional y basal el endometrio, que es la parte más interna que da hacia la luz de la cavidad uterina. Y en el periodo de 28 días, el endometrio sufre varios cambios. A estos cambios se les llama las fases. Son 3 fases. La fase de menstruación, la proliferativa y la secretora. Del día 1 al 5 del periodo de 28 días es la menstruación. Se da un desprendimiento de la capa funcional del endometrio, que ésta ha sufrido proliferación o ha crecido, alistándose para que se dé la implantación del óvulo fecundado en el útero. Del día 6 al 17, en la fase proliferativa, se da una reparación del endometrio hasta unos 10 milímetros y las glándulas endometriales se observan rectas. Es decir, como se ha menstruado y se ha desprendido la capa del endometrio, después de esto empieza a proliferar o a crecer, digámoslo así. Y entonces empieza las glándulas endometriales, se ven así rectas porque empiezan a estirarse o a crecer, ¿verdad? Esta parte. Del día 18 al 28 es la fase secretora. El endometrio crece hasta unos 18 milímetros y las glándulas endometriales se enrollan porque ya están listas precisamente para la implantación. La irrigación del útero. Lo irriga la rama de la arteria ilíaca interna llamada arteria uterina. Esta da origen a las arterias arcuatas que se disponen de manera circular en el miometrio. De estas se originan las arterias radiales que penetran al miometrio profundamente y se dividen en 2 tipos. Las arteriolas rectas que van a irrigar la capa basal del endometrio y las arteriolas espirales que irrigan la capa funcional. La sangre drena por las venas uterinas. Aquí podemos observar cómo tiene pues esta red capilares de venas y arterias uterinas. El moco cervical es una mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales orgánicas que es producido por células secretoras del cuello. Se producen unos 20 a 60 mililitros por día. Se vuelve más líquido durante la ovulación y muy espesos en otras fases. Constituye un tapón en el cuello que impide el paso de los espermatozoides. El moco cervical también capacita o hace posible que los espermatozoides estén listos para fecundar al óvulo, aumentando su movilidad y preparando la membrana plasmática para la fusión con el óvulo. El moco cervical es una de las también de las formas en que muchas personas, conociendo cómo está el moco,
pueden utilizarlo como una forma de método anticonceptivo, ¿verdad? Ya sabemos que si está más líquido es porque está durante la ovulación. Si está más espeso, está en otra fase. Y aquí se puede ver un ejemplo en esta figura. Aquí está que el moco seco, espeso y pegajoso, es que no está fértil la mujer. El moco cremoso y viscoso es que no está fértil. El moco húmedo y elástico es semifértil, puede quedar embarazada. Y el moco tipo clara de huevo es que está indicando que está en su mejor momento para la fertilización. Y aquí está, ¿verdad? Que se llama método Venus del moco cervical, ¿verdad? Entonces, del 1 al 5 tiene la menstruación o la regla que se le conoce también. Del 6 al 9 son días secos. Luego tenemos del 10 al 20, que es fértil. Y del día 21 al 30 es infértil, es cuando está seco el moco, ¿verdad? La vagina es el conducto fibromuscular tubular de 10 centímetros de largo recubierto por una mucosa que se extiende desde la vulva hasta el cuello uterino. La mucosa cuenta con un epitelio plano estratificado no queratinizado y tejido conectivo laxo que forma pliegues. Aquí podemos observar y tiene esos pliegues, que son los que durante el coito producen, contracciones y produce placer. La muscular con una capa circular externa y una longitudinal interna de músculo liso. Y la adventicia está formada por tejido conectivo laxo y fija la vagina a los órganos adyacentes. Aquí se puede ver un corte histológico de la vagina donde está precisamente la mucosa, la muscular y la adventicia. La vulva ya son los genitales externos femeninos y se compone de monte del pubis, que es la elevación del tejido adiposo cubierto de piel y vello grueso, los labios mayores, que serían estos que son los más externos, que son pliegues longitudinales de piel en sentido posterior e inferior con tejido adiposo, piel, vello y glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores, que tenemos en esta zona de acá, son pliegues de piel más pequeños, sin vello ni grasa, con muchas glándulas sebáceas y pocas glándulas sudoríparas. El clítoris, que es este de aquí, que es una masa cilíndrica de tejido eréctil y nervio, posee prepucio y glande. Por eso algunos le llaman que es el pene pequeñito que tiene la mujer. Pero este sirve realmente para la estimulación sexual, ¿verdad? Bueno, ustedes lo verán en fisiología. Y el vestíbulo de la vagina, que es la zona de la entrada hacia la vagina, entre los labios menores, ahí se encuentra el hime, el orificio vaginal y el meato urinario externo. El himen es esa capa que puede estar cubriendo la entrada y es el que muchas veces afirman que en la cultura, ¿verdad? Que es la prueba de que alguien es, una mujer es virgen, pero eso por supuesto ya en nuestro tiempo pues no se toma en cuenta. La vulva, siguiendo ahí hay glándulas. Tenemos las parauretrales o de esquinas. Se alojan en las paredes de la uretra y producen moco en las paredes de la uretra. Luego tenemos las vestibulares mayores o de Bartolín a cada lado del orificio vaginal y producen moco.
y las vestibulares menores que producen moco y la bulbo del vestíbulo, que son masas de tejido eréctil ubicadas por debajo de los labios. El periné es esa área que ustedes pueden ver que tiene tanto el hombre como la mujer, que es un área en forma de rombo, medial a los muslos y a los glúteos y contiene los genitales externos y el ano. Los límites son anteriormente la síntesis del pubis, que aquí no se puede observar por los testículos, pero está por esta zona. Lateralmente las tuberosidades isquiáticas, en este caso están aquí. Creo que el rombo se ha ido muy arriba. Y en el caso de la mujer, sí, aquí están las tuberosidades isquiáticas. Aquí está también la síntesis del pubis. Posteriormente el coxis. Bueno, aquí está el coxis. Al trazar una línea entre las dos tuberosidades isquiáticas se divide en dos triángulos, el anal y el urogenital. Entonces el triángulo anal, si le pasamos una línea aquí, está el triángulo anal y el triángulo urogenital. Y por último tenemos las glándulas mamarias, que es una proyección semiesférica de tamaño variable situado por delante del pectoral mayor y el cerrado. Externamente consta de el pezón, que es la proyección pigmentada o más oscura que posee una serie de conductos llamados conductos galactóforos. Aquí los podemos ver, el pezón, con los conductos galactóforos. La areola o el área de la piel pigmentada de apariencia rugosa que posee glándulas sebáceas, que es la parte que está aquí alrededor de el pezón. Internamente tenemos el ligamento suspensorio de la mama, que no lo podemos ver aquí, pero son hebras de tejido conectivo que extiende entre la piel y la fascia profunda y que sostiene a la mama. La glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada formada por 15 a 20 lóbulos separados por tejido adiposo. Estos a su vez se dividen en lobulillos compuestos por ramos de glándulas secretoras llamadas alveolos, rodeadas de tejido adiposo y células mioepiteliales que se contraen para sacar la leche. De cada lobulillo salen túbulos secundarios que llevan la leche hasta los conductos mamarios y de ahí a los senos galactóforos donde se almacena la leche y es drenada por los conductos galactóforos. Aquí podemos ver las glándulas productoras de leche, los canales y también aquí tenemos pues tejido adiposo que contiene la glándula. Aquí se puede ver cómo un bebé está pues alimentándose de la glándula mamaria. Perdonen aquí los errores que tienen de ortografía, ¿verdad? Porque la máquina como que no me ayudó. Así finalizamos esta parte, espero que les haya servido y pues estamos ahí a la disposición para cualquier pregunta. Hasta pronto.